queridos cibernautas. Hoy la editorial a través de Ecovisión Colombia titula Reelección Presidencial. Y hacemos estas editoriales porque esos programas son equitativos, son participativos. La gente deja sus argumentos. ¿Qué piensa de ese tema que vuelve a ser noticia, la reelección presidencial, máxime cuando el presidente de los colombianos ha hablado de una Asamblea Nacional Constituyente? El analista y abogado Jorge Iván Reyes nos acompaña hoy para dar desarrollo a esa editorial. Reelección presidencial. Doctor Jorge Iván, buenas noches. Buenas noches, Carlos Andrés. Buenas noches a nuestro director del sistema de Ecovisión Colombia. Un saludo a todos los seguidores de Ecovisión en las diferentes redes sociales. Pues, Carlos Andrés, esta editorial la voy a titular Reelección presidencial. ¿Y qué tal con esta noticia? Para que haya polémica. Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia 2026-2030. ¿Y por qué lo digo? Hay varias formas de reformar la Constitución. Ustedes saben que se hace a través de actos legislativos, pero la Constitución política dice, el artículo 374, que puede ser modificada o reformada por el Congreso, por una Asamblea Constituyente o por el pueblo mediante referendo. Entonces, repasemos, puede ser reformada por el Congreso, por una Asamblea Constituyente o por el pueblo mediante referendo. Lo que están proponiendo esta semana es la Asamblea Nacional Constituyente, que precisamente en el artículo 376 dice que es una ley que se aprueba con 4 debates normales, con mayoría en el Congreso, con mayoría en el Senado, pasa, se convoca al pueblo para que el pueblo vote y diga, sí queremos una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Y eso se hace con cuántos votos? Como Colombia tiene un censo electoral de más o menos 49, cercano a 50 millones de votos, quiere decir que con 13 millones de votos nomás se aprueba una Asamblea Nacional Constituyente. Es un tema que no es descabellado. Puede pasar fácilmente en el Congreso, porque ahorita muchos están diciendo que no, que cómo se le ocurre al presidente que se quiere reelegir. Pero hoy ya salió Germán Vargas Lleras a decir, ¿sabe que me gusta la Asamblea Nacional Constituyente? Podemos cambiar varias cosas. Petro dice que por el tema del cambio climático, la reforma pensional, laboral, todo lo que no lo han sacado en el Congreso. Pero la Asamblea Nacional Constituyente, cuando se conforma, que es la Asamblea Nacional Constituyente, se aprueba primero por 13 millones de votos. Después se eligen a unos constituyentes que se eligen por un tiempo determinado y tienen que sacar la Constitución. La Constitución completa, en el año 1991, se reunieron y en 6 meses la sacaron. Hay países como en Chile que pueden durar 2, 3 años sacando la Constituyente, pero aquí la Constituyente sabe cómo se inicia, pero no sabe cómo se termina. Y en un lado o en el otro van a meter ese artículo. Carlos Andrés, hoy 19 de marzo, feliz Día de los Hombres, les voy a recordar este artículo que lo va a meter algún constituyente, y es que se apruebe la reelección presidencial, que no haya ninguna barrera de que sea indefinida la reelección presidencial. Es una bandera política de todos los partidos políticos. Si Petro está pensando en la reelección con la Asamblea Nacional Constituyente, déjeme decirle que acabó de perder unas elecciones a nivel local y departamental. El tema no está bien de votación. Hay un resurgimiento del centro derecha y seguramente van a buscar retomar el poder en el año 2026. Y si permiten, especulando, es una especulación de Jorge Iván Reyes, la derecha no tiene un candidato fuerte hasta esas alturas. Han dicho por acá que la senadora Paloma, que la otra senadora, que por aquí, pero un candidato fuerte de derecha no lo ha habido, por eso acabaron de perder las elecciones. Pico Gutiérrez no era un candidato, el ingeniero menos, y Gustavo Petro pudo ganar. Ahora, si aprueban la reelección, díganme a quién van a poner de candidato. A ver, ¿a quién se les ocurre? Pues nada más ni nada menos que al expresidente Álvaro Uribe Vélez para el año 2026. ¿Usted cree que es descabellado lo que dice Jorge Iván Reyes? Opine ahí en los comentarios.
pero si les dan ese papayazo de una reelección indefinida de expresidentes o presidentes, no tenemos candidatos muy fuertes. Juan Manuel Santos no lo va a hacer. Gustavo Petro, claro que lo va a hacer, pero con esos niveles de popularidad que le han bajado al 30%, con esa cantidad de polémicas y con esa fuerza en el Congreso que no ha demostrado, porque tenemos que ser acá honestos, y es que no ha habido fuerza política para sacar un proyecto. Muy complicado lo constituyente y muy complicado que los constituyentes vayan a ser de centro izquierda o de izquierda. Muy complicado. La mayoría van a ser seguramente de centro y centro derecha, porque ellos van a reunirse y van a decir cómo queda la Constitución. ¿Y cómo queda la Constitución? Cómo la necesiten los constituyentes o las fuerzas políticas que eligen esos constituyentes. Entonces, de pronto resulta que no va a ser el proyecto, el tema laboral o pensional, sino que se van a reforzar grupos políticos, el empresariado, los industriales, los que tienen el dinero para hacer elegir sus constituyentes, y seguramente los políticos de derecha que van a permitir que haya una reelección de un candidato de derecha que, con el respeto de todos los candidatos del país, no le han podido llegar a los tobillos a la popularidad de Álvaro Uribe Vélez. Carlos Andrés, una Asamblea Nacional Constituyente siempre se hace tratando de unir fuerzas políticas, tratando de hacer acuerdos políticos, pero no se sabe en qué va a terminar, porque los constituyentes se van a reunir y van a decir cuál va a ser la nueva constitución política de Colombia. ¿Y qué van a decidir? Lo que los grandes grupos económicos y políticos y sociales se hagan elegir en esa Asamblea Nacional Constituyente. Y van a elegir las decisiones o los artículos que les conviene en el tema pensional, laboral, social y sobre todo político, que puede resucitar la figura de la reelección presidencial, y lo que el doctor Álvaro Uribe Vélez no pudo hacer, de hacer una reelección indefinida, aquí se lo están poniendo en bandeja de plata con la creación de una nueva constitución. En Ecovisión Colombia no estamos de un lado ni del otro, pero sí podemos avisorar un posible escenario en donde en una elección presidencial se encuentren expresidentes como Gaviria, como Pastrana, como Santos, como el mismo Petro y el mismo Uribe, y seguramente ustedes ya saben que la popularidad del presidente Álvaro Uribe, que en este momento está muy cuestionado con procesos judiciales, penales, lo que ustedes quieran, pero la popularidad no le baja un ápice. Es decir, que una Asamblea Nacional Constituyente nos puede estar dejando perlas como una reelección indefinida de la figura presidencial, como en la mayoría de países que ven esto como algo bueno, algo adecuado, como los mismos Estados Unidos que están ahorita a puertas de elegir de nuevo a Donald Trump. Esta es la editorial para esta semana, Carlos Andrés, en Ecovisión Colombia. Bueno, la opinión de los cibernautas, vamos a estar pendientes de los comentarios. Reelección presidencial, así ha titulado la editorial de hoy. En 8 días, un nuevo tema. Muchísimas gracias a nuestros cibernautas. Compartan, síganos en redes sociales.